Más de uno Puertollano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un honor volver a estar ante este micrófono de Onda Cero Puertollano en este lunes, último lunes del mes de enero, que el mes de enero se hace excesivamente largo. Y como ya saben, tras todos los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Puertollano y los plenos extraordinarios, hacemos ronda de entrevistas de portavoces y en esta ocasión tenemos el privilegio y el honor de recibir aquí en este estudio de Onda Cero Puertollano a María José Linde del Grupo Iber. ¿Cómo está? Bien, pasando frío, como todo el mundo. Pues. Espero que todo el mundo se abrigue y que no... ¿Es de la opinión de que acaba de empezar el invierno y ya está deseando que acabe como yo? ¿O más o menos? Bueno, es necesario Sí. este frío, tenemos que hacer un impasse y además lo bueno sería que encima nos lloviera, pero está siendo un invierno un poquito light Sí, ¿no? en el sentido de la lluvia. Bueno, ya nos llovió en otoño. En el otoño sí nos ha llovido un poquito, pero necesitamos más. Es cierto. Necesitamos más. Virginia Zaldívar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el finde? Pues bien, y ahora ya aquí al pie del cañón, hoy lunes, que nos cuesta un poquito y con el frío parece que más, menos 3 grados había esta mañana. Sí. Bueno, Y- fresquito. Que nos metemos de lleno, porque en todos los plenos, María José, tiene que pasar algo. Y en este pleno hubo incidencias técnicas, digamos así, y hubo una interrupción ahí por un fallo de la luz. Quiero preguntarle, ¿cómo se vivió desde dentro? No, fue un apagón de repente, todos, bueno, semioscura porque Claro. era de día, y es simplemente esperar. Paralizamos todo y esperar a que nos volviera la luz. ¿Hubo algún gesto de sorpresa, algún grito, algún susto o algo? No, ni grito ni susto, sorpresa sí, de repente decir, ¿qué ha pasado? Pero nada más. ¿Pero a qué se debió? ¿Se sabe Sí, la se sabe, incidencia? Se sabe, hubo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Una trabajadora del ayuntamiento pues dio donde no debería dar y se fue la luz. Bueno, técnico y humano, entonces, Técnico ¿no? y humano, sí. Mitad, mitad, pero El bueno. directo, que se El suele directo, decir. sí. El caso es, María José, un pleno de 2 horas y media, 3, acabó sobre las 8 de la tarde, en el que había 3 puntos importantes. Digamos que la oposición dice que sobre todo el punto 2 y el punto 3 con mucho afán recaudatorio, por esos bienes de, no me sé la palabra técnica, pero ya saben a lo que me refiero, sobre todo porque quería subir esa plusvalía para beneficio del ayuntamiento y para la Diputación, ¿verdad? Bueno, la plusvalía, nosotros votamos que sí porque no había más remedio. En los pliegos, ¿Por qué no había más remedio, María José? En los pliegos lo que se pone es simplemente lo que dice la ley. En el boletín oficial del Estado pusieron los índices de plusvalía para este año y en los pliegos nuestros, en lo que tenemos, marcamos esos máximos. Entonces incluso no hubiera hecho falta llevarlo a pleno, es simplemente poner lo que pone la ley, no era más. Sí que es cierto que a nivel político suena bien eso de decir que... Pero nosotros estuvimos analizándolo, estuvimos consultando con expertos en el tema y nos dijeron, es que no hay más, es que hay que poner lo que hay en la ley. Es ley, ¿no? El Partido Popular se quejaba de que, y lo hemos hablado muchas veces en ese estudio, María José, que la información sigue sin llegar a tiempo y en forma. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos solicitadas cosas desde hace año y medio, casi 2 años. Lo hemos solicitado en repetidas ocasiones y no nos llega. Es increíble la poca información que nos dan desde el equipo de gobierno. En este caso, Petra Sánchez decía que había estado en la reunión de la comisión, puede ser, con una técnica del ayuntamiento para que explicara todos los datos de estos 2 puntos y que la reunión duró 2 minutos porque nadie de la oposición quiso preguntarle nada. Muchas veces no es preguntar el punto lo tenemos claro. No sé cómo explicarlo. No solamente era ese punto, nosotros el punto 2 lo teníamos claro en ese sentido y es lo que votamos. En el punto 3 también teníamos claro porque la información que nos habían dado era escasa. Sí que nos quejamos de que nos hubiera gustado participar desde el principio en ese proyecto
y no se nos facilitó ninguna información. Se nos dio el documento ya hecho, se nos explicó de un día para otro y teníamos que aportar algo de un día para otro, y eran 60 páginas no para leer, sino para estudiarlas y estudiarlas detenidamente. Eso es lo que nos quejábamos en ese punto. De todas formas, la información siempre es escasa, por eso últimamente lo estoy pidiendo en pleno, y ya veremos a ver si nos dan aún pidiéndolo en pleno. Por eso pedimos en pleno, por ejemplo, el tema de las ratas, que estuvimos haciendo mucho hincapié. Estuvimos leyendo detenidamente lo que son los pliegos y lo que es el contrato, para que nos dieran información sobre las actuaciones que se han hecho. Y ya veremos a ver si nos las dan y nos las dan lo que hemos pedido. Lo mismo nos ocurre con el árbol que quieren quitar, con el olmo de Isabel II. Nosotros hace ya meses oíamos que por parte de ciudadanos, que muchas veces se enteran, los ciudadanos de la calle se enteran mucho antes que nosotros, y había rumores de que ese árbol estorbaba para una rotonda. Y que lógicamente si querían quitarlo y no quería ruidos por parte de la ciudadanía, había que hacer algo, y que lo más probable es que ese árbol estuviera enfermo en fechas próximas, para que ¿Ya la gente de la... ¿Cómo? ¿Ha pillado ya el resfriado al árbol? Para que sí. Parece ser que sí, ¿no? Para que en fechas próximas, si se tuviera que quitar el árbol por esa rotonda, no hubiera ruidos por parte de la ciudadanía. Entonces, si el árbol realmente está enfermo, y lo primero es salvaguardar la integridad de la gente que pasa por allí. Pero tenemos nuestras dudas, por eso hemos pedido más información, que se haga un estudio exhaustivo y que nos den un estudio que se hizo con tomógrafo, con aparatos adecuados para saber cómo está el árbol por dentro. Hace 5 años se realizó un estudio de todo el paseo. Pues por eso pedimos esa información y pedimos que se hiciera ese mismo estudio ahora, a ver cómo está el árbol. Es en pleno y dudamos mucho que se nos dé. Así que cuando lo pedimos en comisión informativa o lo pedimos registrándolo, no hay forma de que se nos facilite información de ese tipo. Hago un inciso, Virginia, tú cuando quieras Sí. das a preguntar. Pero la información, el el rumor en la calle es que se va a quitar directamente o se va a trasplantar a otra zona mejor para el árbol, No. donde no sea perjudicial para esa posible rotonda. Si se pretendiera quitar el Porque, árbol y trasplantarlo, no estaría enfermo ya. Claro, si está enfermo es porque Lo digo por, hay que por quitar. los árboles de la calle ancha, que decían que los iban a trasplantar a otra zona mejor situada. Es una forma de apalear un poco los ruidos y que vaya pasando el tiempo. Bueno, debe ser. ¿Echa de menos otros tiempos en los que trabajaba codo con codo también con Casimiro, o en otros momentos de otras legislaturas? Porque dijo Toni Berlanga que con Maite Fernández la información era completa y total. Yo no he vivido Sí, por esa eso. época. Pero sí, pero... Yo no la he vivido. Entonces, Con Isabel, a lo mejor con Casimiro sí había más información, o había No. más reuniones de comisión de... no, las comisiones informativas son las que son. Desde ¿En el esta principio de la legislatura? en esta legislatura. Prácticamente nos dan la información que va a pleno y poco más. Sí que podemos hacer algunas puntualizaciones en las comisiones, podemos adjuntar hechos y pedir cosas, otra cosa que se nos facilite. Y otra cosa es que digamos, ahí está problemática, a ver si se puede hacer algo y se haga algo. Pero es una forma de que además la ciudadanía no se entere de que se piden esas cosas y además ver que no se nos facilita la información. Por eso muchas veces se hace en pleno, directamente. Reducción del abono de transporte público, unanimidad en el pleno. María José, eso es una noticia para Sí. Puerto Llano. Nos quejamos en su día, cuando se iba a reducir un 30%, de que había pasado 1 mes y medio, casi 2 meses, en que no se podía los ciudadanos de Puerto Llano aprovechar de ese hecho por la ineficacia del equipo de gobierno. En esta ocasión lo han hecho en tiempo y forma. Podemos aprovechar de un 50% de reducción en el autobús, en el abono de transporte, entonces bienvenido sea. Pero solo es hasta el 30 de junio y a partir de esa fecha vuelve al precio habitual o porque eso no me había quedado claro.
Vamos a ver, va por fases. Entonces, lo que el gobierno hizo es hasta diciembre y ahora lo ha ampliado hasta junio. O sea, es una ampliación y luego habría que volver a plantear... Exacto. Pues si se sigue en esa dinámica del descuento, el 50% o... Hay que tener en cuenta que desde el ayuntamiento se pone un 20% y el 30% lo pone el gobierno. Entonces hay que esperar a ver si el gobierno prorroga esas ayudas o no las Bueno, prorroga. de momento hasta el 30 de junio Hasta el al 30 de 50% junio, al los 50%. abonos. ¿Y se nota en Puerto Llano el uso del transporte público? El transporte público se utiliza en mucho, lo único que es por tramos horarios. Yo soy usuaria del transporte público porque me deja prácticamente en mi puesto de trabajo y además me ahorro 8 euros diarios en zona azul, que no son pocos. Y a las horas en las que yo voy y vengo, el autobús va lleno. También depende de las zonas. Por ejemplo, la zona del hospital sí que lo utilizarán más usuarios, ¿no? Por zonas. Sí, y además ha reducido en algunos barrios, se ha reducido incluso, cosa que no estamos de acuerdo. Que precisamente los barrios son los más desprotegidos en muchas cosas y que además no tengan un servicio de público adecuado de autobuses. Ha nombrado usted a la bicha, a la zona azul. Esa ampliación, perdón, esa ampliación de la zona azul que tuvo lugar a partir del 1 de enero, que se puso ya a multar a la ciudadanía a partir del 16, a mitad de enero. Debo decir, como no ciudadano o vecino de Puerto Llano, que ahora encuentro aparcamiento cuando voy al centro. Pero a los comerciantes, ¿cómo le va esta ampliación de la zona azul? Bueno, en la zona centro ya estaba... Sí, ya estaba marcada. Ya estaba marcada. Pero ahora aún así hay más todavía. Porque la zona de la iglesia de la Asunción y esa zona antes no era zona azul y ahora es una constante. Y sobre todo porque ahora mismo la nueva tecnología de los parquímetros y utilizar el móvil, la aplicación, pues no era igual a la que había antes. Hay cosas que mejorar. Lo que no entendemos es que había zonas donde antes no se podía aparcar y ahora sí con la zona azul. Es curiosísimo que zonas donde antes estaba su isla marcada como que no era conveniente aparcar, ahora ya se puede aparcar de todas y no pasa nada. O antes no era conveniente y ahora sí, o es que antes sí se podía, pero no sé, algo extrañísimo. Lo que nos preocupa de la zona azul a nivel comerciantes es más la semipeatonalización del paseo de la zona del bosque. Ahí los comerciantes sí que lo están notando y mucho, porque hay tipos de establecimientos que no lo necesitan, que pueden ir a pie los ciudadanos, pero hay establecimientos que era para su coche, cargar y seguir para adelante, y eso se lo impiden ahora con la semipeatonalización. Veremos a ver cómo evoluciona, porque la verdad es que tiene un problema importante. Pasamos al siguiente punto, a las adicciones para la gente joven. Hubo debate, sobre todo en el caso de que parecía el texto del Ayuntamiento de Puerto Llano como muy, ¿cómo puedo decirlo?, muy light, porque ustedes, los grupos políticos, decían que no se podía llevar a cabo, sobre todo en ciertos, como dijo su compañero Félix Canal, que no había suficientes policías para llevar a cabo este tipo de plan del Ayuntamiento. Ese plan se ha hecho simple y llanamente para las subvenciones. Dan puntos por tener ese plan de adicciones y había que hacerlo para la subvención. Y además las prisas eran esas. Se iba a llevar al pleno de febrero, pero por si acaso se adelantaban las subvenciones, se ha preferido llevar al pleno de enero. Y por eso han sido las prisas y por eso entregaron la documentación para valorarla de un día para otro. La gente que ha participado también tiene esa sensación de que algunos de los grupos no han podido, que se les ha llamado para poder participar, no han podido hacerlo por la premura y porque llaman y en este momento no puedo, y luego te llamo y luego no reciben llamadas. Cosas así extrañas han ocurrido. No se ha contado con las personas que precisamente más problemas tienen con las adicciones, que son los padres. Nos hubiera gustado que a las AMPAs de los colegios les hubiera llegado una notificación para poder participar también. A nosotros nos hubiera gustado participar desde el principio del proyecto para poder ver y poder valorarlo y poder aportar cosas.
pero ha sido todo un poco deprisa precisamente por eso. O sea, para cumplir las formas. Para poder cobrar La una subvención, vamos a ver, se cobraba antes, pero nos dan más puntos y así podemos cobrar más subvenciones. Y para la coordinación de este presente plan se va a contratar a gente para pues, unas figuras técnicas y políticas que realicen un seguimiento, creo que era bimensual, ¿no? de este plan. ¿Eso ya se han hecho las contrataciones? ¿Está ahí en el aire o cómo, en qué punto está? Como siempre hemos dicho, la información que nos dan a la oposición es muy escasa. Muy escasa. De todas formas, este proyecto no es vinculante. Se puede decir que se va a contratar gente, que se va a poder hacer, pero luego si no se hace nada, no pasa nada, porque no es vinculante. Es la carta de los Reyes Magos, como dijimos con el PEMUS. Sí. Es algo que se quiere hacer, que está ahí en el aire, pero si no se hace nada, tampoco ocurre nada porque no es vinculante. Entonces, en este sentido, ya veremos a ver si se realizan movimientos o no se realizan. Lo primero debería ser pues la policía, las fuerzas de orden. Y la verdad es que no hay, como bien decías, no hay efectivos para poder controlar muchas de las cosas. Qué pena. Estamos en... ¿Cómo decirlo? En la época del hidrógeno verde por aquí, hidrógeno verde por allá. Ahora hay, después del acuerdo entre Francia y España, ahora Alemania se ha sumado porque ha visto las orejas al lobo, por así decirlo. Puerto Llano está en el centro de ese hidrógeno verde, por ejemplo, con Iberdrola o con todas las empresas que se quieren instalar en Puerto Llano, si es que se instalan, y que empezamos ya a tener hidrógeno verde y a venderlo. Pero es bueno que la ciudad de Puerto Llano se reinvente y que busque otras alternativas para seguir avanzando, ¿no? ¿O no? ¿O lo ve todavía muy lejano eso? Los conductos de hidrógeno son muy polémicos, entre otras cosas porque las moléculas de hidrógeno son excesivamente pequeñas y se cuelan por todos sitios. Por muy bien que intente aislarse esas tuberías, la pérdida de hidrógeno va a ser brutal y en ese sentido técnicamente sabemos que es muy polémico esas conducciones. Trabajo para Puerto Llano y que nos afecte positivamente, no sé hasta qué punto nos va a afectar. Mientras se realicen las obras es posible que tengamos un incremento de puestos de trabajo. No creo que sea significativo a esos niveles. Que le vaya bien. ¿Le gusta el carnaval? Sí, me gusta. Me gusta el carnaval. ¿Qué le parece a Alonso como Mascarón 2023? Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos. Que disfrute el carnaval, que disfrute de la vida y que Esperemos. Gracias por estar con nosotros siempre. Muchísimas gracias por llamarme. Aquí estaré siempre que queráis contar. Muchas gracias. Hasta ahora. Nosotros volvemos enseguida. Hasta ahora.